concepto que damos en la nota, si es que no me equivoco, era la nota 5 de los dividendos. Eso estaba hablando yo. Yo dije que siempre que tú te encuentres un balance en donde veas que hay en las ganancias utilidades de otra empresa, siempre tienes que sacarla, porque esa utilidad de otra empresa la tiene que tributar la otra empresa. ¿Ya? El impuesto a la renta no permite la traslación del gravamen. Y el ejemplo más clásico, el ejemplo más entendible que uno puede dar, y esto fue lo que yo estaba diciendo cuando sonó la alarma, que aquí al menos alguna vez hemos trabajado, ¿cierto? Y al trabajar nosotros recibimos una renta. Imagina que tú recibes de renta... ¿Permiso? Profe, yo pensé que usted se... Veamos la situación que pasa mes a mes en las empresas cuando a uno le pagan. A ti te pagan tu liquidación y recibes, no sé, 1 millón de pesos. Está afecto a impuestos. Recibiste tu 1 millón de pesos, te cobraron el impuesto al sueldo, propiamente tal, y si tú le quieres dar 200 lucas a tu hijo tiene que tributar por esas 200 lucas. No. Porque ¿quién generó la plata? A través de tu esfuerzo, a través de tu trabajo. Entonces, si tu hijo recibe las lucas, si tu papá recibe las lucas, tu papá no tributa. El que tributa es el que genera la renta. ¿Se entiende ese ejemplo, no? Como ayer. Ya. Dicho eso, la otra nota que había, la sexta, si no me equivoco. Sexta nota, ¿qué la tiene? Cualquiera de ustedes que tenga la sexta nota. Ya. Justo no está Fernando, que tenía más dudas. ¿Lo explicamos? Ahí llegó, lo invocamos. Ah, no. Voy a seguir Fernando. No es que me interesa dejarle claro igual, porque si no va a volver a preguntar, ¿y qué le van a explicar? ¿Y repetimos? Otro día. Ya. Raya para la suma con el impuesto territorial, para que quede claro para todos y sean ustedes capaces de explicarlo. El impuesto territorial, o bien llamado contribuciones, ¿cierto? Es un impuesto que se aplica por propiedades de alto valor, ¿cierto? Y que se aplica y que se cobra de manera diferida o anticipada 4 veces en el año. ¿Vamos a ver? El impuesto territorial, si tu propiedad es de alto valor, va a quedar afecta a una contribución, vas a tener que pagar un valor cuatrimestralmente. ¿Cierto? Cada 4 veces. No, cada 3 meses. Cada 3 meses se paga 4 veces. Vas a tener que pagar entonces las contribuciones. La ley de la renta dice, en el artículo 31, cuando yo explicaba el impuesto de prestación, dice lo siguiente. Si el impuesto es establecido por leyes chilenas, se acepta como gasto. Y si el impuesto no se puede recuperar, se acepta como gasto. Dicho eso, en principio, el impuesto territorial se aceptaría como gasto. Sin embargo, y estas son las cuestiones que tiene la ley de la renta, la misma ley de la renta, en su artículo 20, te dice, si el impuesto territorial se paga por un bien que es de propiedad de la empresa, ese impuesto territorial puede ser utilizado como crédito contra el impuesto a la renta. Entonces, al traducirse el impuesto territorial en un crédito, se transforma en un impuesto que es recuperable. Mira la siguiente lógica. Por poner valores acá nomás. Imagina que tienes un impuesto de primera categoría, no sé, 50 baros. Y en el año tú pagaste contribuciones, que son en principio pérdidas, pagaste contribuciones de 4 baros. El artículo 31 me dice, ¿sabes qué? Si la cuestión es chilena, se acepta, y si la cuestión no se recupera, se acepta como gasto. Queda como gasto. Ahí la rebaja, como gasto. Pero el artículo 20 te dice, pasa algo con las contribuciones. Si las pagas por bienes que son de tu propiedad, pueden ser utilizadas como crédito. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa, debiendo pagar 50 millones y habiendo pagado contribuciones,
El impuesto final a pagar sería entonces 46. ¿Y por qué no los 50? Porque las contribuciones pueden ser utilizadas como crédito directo contra el impuesto a la renta. Entonces, al poder rebajar, las contribuciones, el impuesto territorial se traduce en un impuesto que es recuperable. ¿Te van a devolver esa plata? No, tú tienes que pagar 50. Eso es lo que tienes que pagar de impuesto. Pero por ya haber pagado contribuciones, no pagas los 50, pagas 46. Porque esas contribuciones se traducen en el impuesto a la renta. Y al final no pagan los 50. Ahí se habla que uno recupera plata. ¿Se entiende? La recuperación va por la rebaja, no por la mera devolución. ¿Ya? Dicho eso, fíjate bien, las contribuciones la empresa puede decidir si son gastos, porque en cualquier evento puede ser gasto, pero si cumplen los requisitos pueden ser créditos. Y ahí tú tienes que evaluar qué conviene más. O rebajo la base, como gasto, lo dejo ahí en pérdida, ¿no? O rebajo el impuesto directo. ¿Qué creen ustedes que sería más beneficioso? Rebajar el impuesto directo, dicen algunos. Y puede ser. Ojo con esto. Y para que quede claro, si la contribución está en pérdida, esa es la primera situación, ¿cierto? La segunda situación, y la empresa las utiliza como crédito, se agregan a la RLI. Eso es lo que hay que hacer. Se agregan a la RLI. Y si la contribución está en pérdida y la empresa no utiliza el crédito, ¿cierto? Se deja en pérdida. Y RLI, nada. Eso es lo que hay que hacer. Ahí están los dos puntos de esa ley. Vamos a necesitar el color para que no se siente que ahí está linkeado. ¿Ya? ¿Te fijas ahí? ¿Qué tienes que preocuparte del impuesto territorial? Tienes que preocuparte primero que sea pagado por un bien de propiedad de la empresa. Porque ese es el requisito que establece la ley. ¿Ya? Denme un minuto. Ese es el requisito que establece la ley. Si pagaste las contribuciones, el bien es tuyo, las puedes utilizar como crédito. Al utilizarlas como crédito, no puedes rebajarla como gasto, porque la estás rebajando como crédito. Y la ley te va a permitir rebajarlo o como gasto o como crédito, pero no te va a poder permitir rebajar la cuestión dos veces. Fernando. Profesor, ¿qué pasa si la empresa viene con pérdida tributaria de arrastre? ¿Qué pasa si la empresa viene con pérdida tributaria de arrastre? ¿Respecto al impuesto territorial o respecto a la pérdida incidental? Respecto al ¿será más factible simplemente que siga rebajando la base imponible? Porque al fin y al cabo no va a haber un impuesto negativo. Esa es una situación particular, exactamente. Si la empresa, no es que venga con pérdida tributaria, si la empresa tiene una pérdida tributaria, obviamente que ahí no le conviene utilizar el impuesto territorial como crédito, porque no hay impuesto. Y además, ojo con esto, mira, si las contribuciones fueron 51, ¿cuánto tiene que pagar de impuesto? 50, pero en contribuciones todo lo que pago pago 51 palos, es decir, pago más que el impuesto. Quedaría un impuesto negativo que uno diría, a devolver. No, no hay derecho a devolución. Entonces, como dijo Fernando, imagina que tiene que pagar 0 de impuesto. ¿Y por qué tiene que pagar 0? Porque tiene pérdida. ¿Te conviene utilizar esto como crédito? No, porque lo pierdes. Te conviene colocarlo como gasto y aumentar la pérdida. Buena pregunta en todo caso. ¿Ya? Buena pregunta. Dicho esto, en estas situaciones nunca va a haber uno o dos escenarios. Siempre va a haber, ¿qué pasa si se da esto? ¿Qué pasa si pasa todo? Bien. Imaginemos que la empresa tiene que pagar impuestos, como dijo, vamos a hacer la analogía que dijo Fernando. Primero, si paga impuestos, la empresa decide utilizarlos como crédito o no crédito. Si la utiliza como crédito, se agregan a la RLI, porque no puede estar en pérdidas. No puede estar la contribución en pérdidas y después como crédito, porque está rebajando dos veces. ¿Ya? En el caso que la empresa no quiera o no pueda utilizarlas como crédito, quedan ahí en pérdida. Quedan en pérdida.
Y si la empresa, la tercera situación, lo que dijo Fernando, si la empresa a ti te dan los cálculos negativos, déjalo como gasto. No lo dejes como crédito, porque aquí se lo vas a rebajar. Si no tienes que pagar impuestos, ¿qué le vas a rebajar? Nada. Los PPM van a rebajar, pero esos sí te los van a devolver, porque esos son con derecho de uso. Pero el impuesto territorial no es con derecho de uso. Ojo con esa pregunta, porque imagina que la plata te colocan ahí. ¿Qué pasa con el exceso del impuesto territorial imputado como crédito al impuesto de primera categoría? A. Se devuelve. B. Se posterga para el próximo año. C. Se reserva, no sé. O D. Se pierde. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Se pierde nomás. Ese milloncito que yo genero acá, debiendo pagar 50, tú dices, me quedó un millón a mi favor. No, ese millón se perdió. Es que lo puedo utilizar el otro año. No se posterga, no se reserva, no se guarda. Es el impuesto que pagaste en el año comercial, lo puedes utilizar en ese mismo año. ¿Se entiende el impuesto territorial? Para que sea utilizado como crédito es de menester que el bien sea de propiedad de la empresa. Porque uno podría hacerse cargo de las contribuciones de bienes arrendados. Si yo estoy arrendando un bien, una propiedad, y me dicen a mí, hazte cargo de la contribución, y yo pago la contribución, para mí esa contribución es gasto. Nunca va a ser crédito. ¿Por qué? Porque el bien no es mío. ¿Cuál es el requisito para utilizar en la contribución como crédito? Que el bien sea de propiedad de la persona que paga el crédito. Entonces esos datos en una prueba, en un ejercicio y en la vida real, tú los vas a tener. Los vas a tener. ¿Se entiende lo que hay que hacer con el impuesto territorial? ¿Sí? Para que quede más claro, ahí tenemos una pregunta. La empresa debe pagar impuesto a la renta. Sabemos que tenemos una renta líquida positiva, tiene que pagar impuestos. Y tiene, a su haber, ¿cierto?, contribuciones de bienes propios. ¿Qué podemos hacer con el impuesto territorial? ¿Levantar la base o ocuparlo como medio? Cualquiera de las dos es válido. Ahora, lo que desde el punto de vista tributario, para buscar el equilibrio fiscal convenga más, tú puedes hacer la simulación, dejarlo como gasto o dejarlo como crédito. Pero eso puedes hacer. Imagina que la empresa debe pagar impuesto a la renta y tiene contribuciones de bienes que son arrendados. ¿Qué hacer con el impuesto territorial? ¿Qué hacer con el impuesto territorial? Decirle que no lo pague más. Decir que no arriende. ¿Qué le vamos a decir? Y tiene contribuciones de bienes que son arrendados, no son de su propiedad. ¿Los puede utilizar como crédito? No. Entonces van a quedar como gasto. Y ahí no hay otro escenario. Ahí no hay otro escenario. ¿Ya? No hay otro escenario. Bien. Busca en internet cuánto se pagan las contribuciones. ¿Cierto? No me acuerdo en este minuto de los meses. ¿Cuánto se Cada vez que hace profesor, en marzo, junio, septiembre y en diciembre. abril, junio, septiembre y noviembre? Entonces lo que debemos hacer, ojo con esto, solamente si lo vamos a utilizar como crédito. Si la cuestión es gasto, nada de esto vas a hacer. O sea, el tratamiento que le vamos a dar ahora es si es que lo utilizamos como crédito. Abril, junio, septiembre, noviembre. Entonces tú dices abril, junio, septiembre y noviembre. ¿Cuánto se pagó el impuesto territorial? 4 palitos. Y decía que eran 4 cuotas iguales, ¿cierto?
Eso dividido en 4. Listo, ahí está el millón. ¿Qué tienes que ir a buscar ahora? El factor de cada uno de los meses. Abril, junio, septiembre y noviembre. ¿Alguien que lo tenga ahí abierto a mano? Abril 2,6, junio 2,2, septiembre 1,9 y noviembre 0,7. Entonces los valores a 2,6, 2,2, 1,9 y 0,7. ¿Cuál es el primero? 2,2. Qué buena memoria. 0,7. Entonces pescas cada cuota, la multiplicas y le sumas el valor de la cuota. Y listo. Ese es el impuesto territorial reajustado, porque se hace cuota por cuota, y ese es el valor. Si nosotros lo queremos utilizar como crédito, ese es el valor que la empresa tiene que agregar a la RLI. ¿Y por qué lo tiene que agregar? Porque está en pérdida. Al estar en pérdida ya está rebajando. Y si va a ser crédito, no puede rebajar como gasto. Por eso lo vamos a agregar. ¿Se entiende? Si lo utilizamos como crédito, lo sacamos de gasto. ¿Cómo lo saco de gasto? Agregando la cuestión. Y después lo voy a rebajar abajo de manera directa. Ahora, si las contribuciones no son crédito, no hago nada de esto. Las dejo ahí, no muevo la RLI, porque son gastos y ya están en pérdida. Ya rebajaron la utilidad. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer con las contribuciones. ¿Qué te vas a fijar tú para poder utilizarla como crédito? Que el bien sea propio. Brian. Funcionaría a la mecánica del 33 bis, más o menos. O sea, porque si no está dentro del balance, se puede agregar dentro de la RLI y luego se... No, porque el 33 bis se recalcula en activo y se contabiliza como activo. Y de no contabilizarse no tiene incidencia en nuestra liquidez. Salvo que estemos en un caso de un PROPYME. Porque el PROPYME va a mandar a gasto todo el costo siempre y cuando esté pagado. Y si dentro de ese pago está el 33 bis, tenemos que agregarlo. Entonces es distinta la figura. Eunice. Ahora en la RLI, Vamos a ver. Estaba agregado, ¿no? Estaba deducido, entonces ¿corresponde la deducción? No, porque nunca habíamos hablado de deducción. Entonces, no corresponde la deducción. Auditoría va a decir 0. ¿Por qué va a decir 0? Porque el tema ya está en pérdida, allá está deduciendo. No puedes deducir dos veces, porque lo contabilizaste en pérdida, te rebajó 4 lucas. Lo mandaste a deducciones, te rebajó 4 lucas más. ¿Cuánto rebajó la empresa? 8 lucas, lo duplicó. Ahora tú, ¿por qué lo vas a agregar? Porque lo vas a utilizar como crédito. Si no lo utilizaras como crédito, no lo agregas, no lo deduces. ¿Se entiende eso? Sí. Yo estoy diciendo paso a paso, ¿qué haces? ¿Qué vas a agregar aquí? 474. Uso de crédito contra el IDPC, artículo 31.2 y el artículo 20. Chiquillos, ¿se entiende lo que dijimos del impuesto territorial? Es un gravamen que vas a tener que pagar 4 veces en el año. Si tú lo pagaste por bienes que son propios, en realidad estás como pagando el impuesto a la renta en sí mismo. Porque lo que pagaste contribución, la ley te lo va a permitir rebajar, siempre y cuando sea propio. Y ojo, además esté pagado, porque si no está pagado obviamente no puedes rebajar nada. Tiene que estar pagado. Ahora, si el bien no es tuyo,
no puedes rebajar nada como crédito. Lo vas a rebajar simplemente como gasto. Ahora, si la empresa está ahí medio malena y le está yendo mal, ¿dónde conviene dejar ese impuesto territorial? Como gasto. Como gasto. ¿Ya? Como gasto. Porque ese impuesto territorial, cuando actúa como crédito, no se devuelve. El exceso no se devuelve. Tengo que pagar 5 pesos de impuesto, pero tengo 6 pesos de impuesto territorial. Ese otro peso que me queda, entre comillas, a mi favor, no es a favor, se pierde. ¿Por el concepto de pago también se alude el tema de delegado o no? Concepto de pago, salud, no, pues acá tiene que estar pagado. Tiene que estar sí o sí pagado. Sí, porque el delegado como contabilizar que yo lo debo. Sí. Si no lo he pagado, no lo puedo utilizar como crédito. Ah, ya, El requisito es que esté pagado. funcionan todos. Exactamente. Ya era. Ay, perdón. Francesca. Profesor, y en el caso de que sea una persona natural, pero por ejemplo un profesional que paga sus honorarios y todo eso, también, y que paga además contribuciones por su vivienda, también se le puede ocuparlo. ¿Qué cree usted que propone la ley de la renta? Que sí. Que no. ¿Por qué no? ¿No está en el formulario? Hay que verlo simplemente en el formulario. Sin leerse la ley de la renta. Sin leerse la ley de la renta. Los créditos son algunos que están específicos ahí, y los otros son cotizaciones, intereses por crédito hipotecario, depósitos en APB, pero no te dice en ninguna parte el impuesto territorial pagado por bienes personales. No lo dice. El único beneficio que hay de ese tema es cuando las personas mayores de una cantidad de edad pagan un 50% del valor. Ese es el beneficio. Pero que la persona lo pueda rebajar de su impuesto personal. Buena pregunta, porque surge eso también. ¿Ya? ¿Alcanzamos a ver algo más o lo dejamos hasta ahí? ¿Ah? Pero nos queda la última nota. ¿Qué nota nos queda? La última, ¿cierto? La más difícil, la más larga. ¿Qué nota nos queda? No es que no sé qué nota queda. ¿Qué locura? Pero aquí lo único que falta es agregar, o sea, incluir la depreciación aquí abajo, nomás. Fíjense bien que en auditoría nosotros no agregamos la depreciación contable. ¿Por qué no la agregaste? Eso, bien. ¿Por qué no está contabilizado? Si la cuestión hubiese estado en pérdida, a mí me molesta que esté ahí. Eso es el tributarista, me molesta esa cuestión. ¿Y cómo la saco? Agregándola. ¿Cierto? Pero como no estaba en pérdida, listo, mejor para mí. El auditor sí tiene que, o el tributarista sí tiene que rebajar la depreciación tributaria, porque la depreciación tributaria es extracontable. Nunca ha de estar contabilizada. Nunca ha de estar contabilizada. ¿Cuánto era la cuestión? ¿No hay más notas? ¿No hay más notas? ¿No hay más notitas? No, porque no me habíamos colocado. Ayer. ¿No hay más notitas? Ahora, necesito que me lean las cuentas. ¿Quién tiene el balance que me lea las cuentas nomás? Porque uno hace análisis de los hallazgos en sí y de las cuentas también. La primera era ventas, la trabajamos. Costo de venta. Costo de venta lo trabajamos. Remuneraciones, no había nota. Lo trabajamos. Lo trabajamos. Lo trabajamos. No había más cuentas. Ya. No, eso no. Pongan atención. Pongan atención. No nos vamos a guiar solamente con la información de las notas. Tú tienes que fijarte en la cuenta y saber qué es lo que se hace con cada cuenta. Fernando. Profesor, ¿por qué no, en la parte de auditoría, por qué no agregó el impuesto territorial? ¿Acá? Digo, no. Digo los dividendos, la parte de abajo. Porque nunca hablamos los dividendos, nunca le puse el valor. Habíamos dicho que era una renta que la tributaba la empresa de origen. Si la renta la recibiste en enero
30 millones en enero. En diciembre, ¿cuánto tienes que colocar? Los mismos 30. Si recibiste 50 en enero, ¿cuánto vas a colocar en diciembre? Los mismos 50. Pongan atención. Pongan atención. A lo que voy es que los dividendos no se actualizan. Los dividendos no se corrigen. En esencia, los ingresos adolecen en muchas ocasiones de corrección monetaria. ¿Qué ingresos nosotros corregimos? Nosotros corregimos las multas, los gastos, el activo fijo, puros pagos, puros flujos salariales. ¿Pero qué ingresos tú corriges monetariamente? Inversiones. No, porque la inversión uno la pagó. Uno pagó el mayor valor, uno no lo corrige. Uno corrige el desembolso de la inversión. ¿Y por el dólar? El dólar uno lo pagó. Después fluctúa hacia arriba y yo gano. Pero yo lo pagué. ¿Y la corrección no? Por eso, la fluctuación puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero voy a corregir algo que yo pagué. Porque el dólar me compré. Entonces ahí tienen Exacto. una situación que pueden establecer. Los ingresos no se corrigen. Ahora, ¿los ingresos se actualizan? En algunos casos sí. ¿A qué voy? Que los ingresos sufren algún tipo de actualización. Sí, pues cuando te dicen lleva los ingresos a UF. Las ventas, si la empresa en el 33, la empresa vende más de 25.000 UF, ¿la empresa vende en UF? La mayoría vende en UF, no, pues vende en pesos. Tienes que traducir la venta a UF. Ese es un mecanismo de actualización. Pero no es corrección monetaria propiamente tal, no es factor. Ojo, ojo. Había muchas personas el semestre pasado de este curso que corrigían los dividendos. Ahora nadie va a corregir los dividendos. ¿Por qué? Porque los ingresos no se actualizan. ¿Ya? Los ingresos no se actualizan. Tú me dirás, oye ya, profe, pero los honorarios son ingresos que recibe una persona natural. Y esto que está aquí es la empresa. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Calculemos la RLI. Profe, le faltó los dividendos, no lo ha colocado. Ah, y sin corrección, ¿cierto? Sin corrección. ¿Por qué no me apareció ahí sí? Y la RLI de esta empresa es 8 millones de pesos. 8 millones de pesos. Aquí esto estaba ok, ¿cierto? Tú lo completas. El impuesto territorial no procede deducirlo ya que está en pérdida. ¿Cierto? Ya que está en pérdida. ¿Te sube esto al lado? ¿Quién tiene un pendrive aquí por si acaso? ¿Alguien que maneja un pendrive? ¿Nadie? ¿El profe Pablo? ¿Por qué factor actualizó el impuesto territorial? El impuesto territorial se actualiza porque así lo establece el artículo Sí, 20. no, pero ¿por qué factor fue? Por cada cosa. Ah, por cada mes. Ah, por eso buscamos los meses. Abril, junio, septiembre y octubre. Noviembre. ¿Le pido un favor? No, yo no abrí, yo no alcanzo porque me quedan 3 minutos. No abrí me envía el archivo y yo lo socializo. O lo envía por ahora a todos los chiquillos. ¿Ya? O me lo envía a mí. Vamos a guardar.